¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero bien. Espero que estén todos bien y con toda su familia que esté bien. Bueno, chicos, vamos a entrar a otro mundo muy interesante de esto de la programación, que son los arreglos. Otro mundo fascinante, emocionante e interesante, chavos. ¿Sí? Los arreglos en lenguaje C. Ya vimos los videos anteriores sobre los fundamentos de programación. Este es el tema número 4. Este es el tema número 4 y corresponde a los arreglos. Y vamos a ver qué son los arreglos. Pues para empezar vamos a ver una definición de arreglo. Perfecto. Bueno, primero los objetivos. O sea, vamos a ver de qué se va a tratar este video, qué pretendemos que ustedes se lleven de este video. Pues la definición de lo que es un arreglo, la declaración de los arreglos en C, qué operaciones se pueden hacer en C y dónde se aplican o para qué se aplican los arreglos, ¿sí? Para qué sirven en la vida real o en otras ciencias o en otras áreas del conocimiento. ¿Ok? Vamos entonces a empezar con lo que es la definición. Y vamos a leer algo aquí, a lo mejor está muy pequeñito, si lo alcanzan a ver, si se alcanza a ver. Dice, los arreglos son estructuras de datos consistentes en un conjunto de datos del mismo tipo. ¿Sí? Los arreglos tienen un tamaño que es la cantidad de objetos del mismo tipo que pueden almacenar. Los arreglos son entidades estáticas debido a que se declara de un cierto tamaño y conservará a todo lo largo de la ejecución del programa en el cual fue declarado. ¿Sí? Decimos arreglo o array indistintamente. Y yo podría decir que también podemos decir vector o matriz indistintamente a los arreglos. Bueno, pues entendamos primero. Dice, ¿qué es una estructura? Una estructura pues es un elemento, es un conjunto, es algo, es un objeto. Dice que tiene un número determinado de elementos del mismo tipo. ¿Sí? Por ejemplo, nosotros ponemos una estructura de platos, ¿sí? Y todos son platos. Una estructura de bocinas, todas son bocinas. Es un conjunto de bocinas, son elementos del mismo tipo. Igual, aquí en los arreglos, valga la expresión, chavos, es una especie de cajonera. Este es una cajonera, por así decirlo, un cajón, vean, es un cajón, ¿sí? Que tiene apartados. Este es un apartado, perdón, este es otro apartado, este es otro, este es otro, este es otro. Cada uno de esos cuadritos es un cajoncito, por así decirlo. Bien, dependiendo el tipo de dato primitivo del cual declaremos nuestro arreglo, vamos a poder guardar información ahí. ¿Qué quiere decir? Que si yo declaro que este arreglo va a guardar enteros, pues ¿qué va a ir en cada uno de esos cajoncitos, chavos? Pues un número entero. Si yo declaro que ese arreglo va a ser de tipo char, ¿qué va a ir aquí en este cajoncito? Pues letras, sí, letras que pueden armar una palabra. Sí, ya lo veíamos, chicos, recuerden, ya lo veíamos cuando declaramos algunas variables que necesitamos para pedir unos nombres. Los declarábamos de tipo char y de cierto tamaño 20. Entonces, ¿qué decía? Pues vas a poder guardar 20 letras en ese arreglo. Bueno, pues también podemos guardar enteros, también podemos guardar flotantes, también podemos guardar dobles, de todo el tipo que quieran, de todos los tipos primitivos podemos guardar, booleanos, incluso puros ceros y unos. ¿Sí? Bien, ok, esa es la definición de arreglo. Es una estructura que puede guardar n elementos del mismo tipo. Eso sí, si este arreglo fue declarado como entero, va a guardar puros enteros. No puede guardar una letra, luego un punto, luego un número, luego otra letra. No, si es enteros, puros números enteros. Si es char, puros char. Si es flotante, puros números flotantes. No puede combinar, es del mismo tipo.
Otra característica nos dice que este es estático. ¿Por qué es estático? Porque se define antes de usarlo. Antes de usar un arreglo, nosotros ya debemos de saber de qué tamaño o debemos de haber pedido su tamaño, ¿sí? Puede ser dinámico cuando yo le ponga el tamaño, pero una vez que yo ya le pongo que es de 10, por ejemplo, como pues durante todo el programa va a valer 10. No en unas líneas va a valer 5, en otras líneas va a poder guardar 10, en otras 7, no. Todo va a tener un tamaño fijo. Y dice que es estático, ¿por qué? Porque esto se guarda dentro de la memoria de manera consecutiva. Cuando nosotros lo declaramos inicialmente, agarra y dice, ok, voy a apartar ese lugar de la memoria ahí para guardar información en un arreglo. Ok, ¿de qué tamaño, de cuánto tamaño va a ser tu arreglo? No, pues va a ser de 100 posiciones. Entonces le va a guardar 100 posiciones del tipo que sean, ¿sí? Entonces va a guardar 100 y son contiguas. Si no las utilizamos todas, pues obviamente ya va a ser memoria desperdiciada. Si utilizamos todas, qué bueno. Por eso también debemos ser prudentes a la hora de declarar el tamaño de los arreglos. En este caso, este arreglo tiene un tamaño de 10. Otra cosa que deben de tener en cuenta, chavos, y que esto lo dice más adelante, es que el acceso a la información es a través de índices. ¿Y qué son los índices? Es la posición del cajoncito dentro del arreglo, dentro de mi mueble. Hagan de cuenta que mandaron a hacer un mueble, ustedes con muchos cajoncitos, y a esos cajoncitos les pusieron un nombre específico. Entonces, cuando quieren ir a buscar alguna cosa, pues van directamente al cajoncito donde saben que está esa cosa. ¿Y cómo se identifica ese cajoncito? Pues con un número, y ese número se le llama índice, chavos. Se le llama índice. Entonces, si nosotros queremos saber qué hay, por ejemplo, aquí en la posición 8, nosotros tenemos que ir al índice número 8 y obtener el valor que hay aquí. No quiere decir que estos índices sean el valor que está aquí. Regularmente así es, ¿no? Cuando metemos números consecutivos, pero no necesariamente. Aquí puede haber un 100, un 200, un 300, cualquier otro número, ¿sí? Entonces, vamos a acceder a él. Otra cosa es que vamos a acceder a través de su nombre. De acuerdo a como le habíamos puesto de nombre a ese arreglo, como el nombre de una variable, por así decirlo, vamos a utilizar el mismo nombre para cualquiera de los elementos que están dentro o que tienen un índice o que están dentro de ese arreglo. Ok, vamos a seguir más adelante para ver más lo que es un arreglo unidimensional. Ok, vamos aquí. Ya, aquí está, arreglo unidimensional. Vamos a leer esto de acá, chavos, esto de acá que estoy marcando, para poder entender que es un arreglo unidimensional. ¿Ok? Entonces dice, un arreglo unidimensional es un tipo de dato estructurado que está formado por una colección finita y ordenada de datos del mismo tipo. Bueno, esto de ordenada no necesariamente, chavos. Ustedes pueden tener... Lo ideal es que esté ordenado, pero no necesariamente. Ustedes pueden tener aquí revuelto, ya veremos en algún momento un método de ordenamiento, pero no necesariamente debe estar ordenada. Puede estar en desorden, no necesariamente es ordenada. ¿Ok? Dice, es la estructura natural para modelar listas de elementos iguales. ¿Sí? Al tipo de acceso a los arreglos unidimensionales es el acceso directo, es decir, podemos acceder a cualquier elemento del arreglo sin tener que consultar elementos anteriores o posteriores. Esto mediante el uso de un índice. Ya les decía que tenemos un índice. En este caso los índices están aquí abajo, chavos. Aquí abajo, aquí están los índices. Estos son los índices. ¿Ok? Dice... al tener que consultar elementos mediante el uso de un índice para cada elemento del arreglo que nos da su posición relativa. O sea, esto es la posición relativa, ¿sí? Este está en la posición 0. ¿Y por qué relativa? Porque en teoría debería de empezar del 1, pero otra característica de todos los arreglos es que empiezan siempre en 0, o de la posición 0, 1, 2, 3, 4. En este caso, este arreglo es arreglo dimensional, es un renglón o también se le llama vector, y 10 de tamaño 5, ¿sí? Es un arreglo de tamaño 5, ¿ok? Por lo tanto, su dirección relativa empieza en el 0, 1, 2, 3 y 4. Entonces, cuando queremos decir, por ejemplo, qué valor tengo en mi arreglo en la posición
2, pues me va a dar un 65. ¿Qué valor tengo en mi arreglo en la posición 3? Pues me va a dar un 98, ¿sí? También dice ahí que esos son los accesos directos, pero también podemos recorrer de manera secuencial nuestro archivo dependiendo. Ya veremos también las operaciones. Ok, estos de acá son los elementos, es el valor que tiene o que está guardando en ese cajoncito, ¿sí? Porque este arreglo fue declarado de 5 posiciones, entonces puede guardar 5 números y es de 5 números enteros. Entonces uno lo va a guardar en el cajón 0, otro en el 1, otro en el 2, otro en el 3, otro en el 4. Por eso dice posición relativa, porque no empieza, debería de empezar en el 1, 2, 3, 4 y 5. Pero que es relativa porque por definición y por descripción en los lenguajes, los arreglos siempre empiezan desde la posición 0. ¿Ok? Dice, para implementar arreglos se debe reservar espacio en memoria y se debe proporcionar la dirección base del arreglo, la cota superior y la inferior. O sea, más que nada, nuestra cota, cuánto va o de qué tamaño va a ser nuestro arreglo, y en ese momento ya la máquina guarda o reserva el espacio en memoria para guardar el número de datos o de tipo de datos que vaya a guardar ese arreglo. Si, por ejemplo, si nosotros le decimos que es de 5 y son enteros, y si los enteros, su tamaño creo que habíamos dicho que es de 4 bytes, entonces 5 por 4 va a guardar 20 bytes consecutivos para poder guardar la información de este arreglo. O sea, va a empezar aquí, no sé, si es 5, va a empezar por ejemplo en el 10, bueno, aquí no escribo, este es en el 10, más 4, este va a empezar en el 14 más 4, 18, ¿sí? Este va a estar en el 18 y así sucesivamente, 18. ¿Por qué? Porque va a ir guardando los espacios y de manera consecutiva. Esta es otra característica, es de manera consecutiva. Bueno, espero que haya quedado bien claro lo que es un arreglo unidimensional. Es como un renglón, es como un cajón, una cajonerita ahí que tenemos y en la cual colocamos nuestros datos ahí dentro en cada uno de esos cajoncitos dependiendo del tipo. En este caso son enteros. Si fueran carácter, tuviera letras, ahí en cada una de esas posiciones tuviera letras. Perfecto. Pasamos al siguiente. El arreglo bidimensional. ¿Qué es un arreglo bidimensional? Dice, al igual que el anterior, es un tipo de dato estructurado. Ya sabemos que es un tipo de dato estructurado. Finito, ordenado y homogéneo. Aunque esto de ordenado y homogéneo, aquí si pueden ver no está ordenado. Ya les decía que no necesariamente tiene que estar ordenado, chavos. Esta es una definición un tanto cuanto muy purista, pero no necesariamente debe. Nosotros podemos tener información de todo tipo ahí, nada más que sea del tipo muy específico. Si esta matriz o este arreglo lo definimos de enteros, pues nada más va a poder guardar puros enteros. Dice, el acceso a ellos también es de forma directa por medio de un par de índices. Aquí hay un par de índices, chavos. Aquí por un lado vamos a tener los renglones, que vemos que son hacia abajo, hacia acá están los renglones, ¿sí? Y hacia acá tenemos las columnas, chavos, las columnas, ¿sí? Entonces, esto se ve más a una matriz, se ve más a un plano cartesiano, a un par de coordenadas, o incluso se ve hacia una ciudad trazada con cuadrantes, ¿sí? Dice, son estructuras de datos que agrupan muchos datos del mismo tipo. Eso ténganlo siempre en cuenta. Si ustedes definen un arreglo de un tipo primitivo entero, va a guardar puros enteros. Si lo definen de tipo char, va a guardar puros tipos char. Si lo definen de tipo float, va a guardar puros tipos float. O sea, de un solo tipo. No pueden combinar, no puede haber datos combinados ahí, un 14.5, un 7.3, un 3.8. No, chavos. Todos son del mismo tipo. Dice, cada elemento se puede trabajar individualmente. Esa es otra característica también. Cada elemento se puede tomar individualmente, el 8, el 3, el 4, y dependiendo del tipo que sea, incluso se pueden hacer operaciones. Dice, se usan para representar datos que pueden verse como una tabla con filas y columnas. Ahí está. Y entonces, ¿cómo van a entrar cuando vayan a buscar el número 5, por ejemplo, chavos? El número 5, pues lo van a tener que determinar mediante una matriz o un nombre de la matriz, en este caso sería M, y un par
de coordenadas, que es 0, corchetes 0. Así se accesa directamente y eso en un momento dado nos va a dar igual a 5. ¿Sí? Eso es acceso directo. Si yo quiero acceder a la posición 1, siempre va primero el renglón, chavos. Esa es otra regla. Siempre es primero el renglón y después la columna. Si yo quiero ir al M1, bueno, aquí medio se parecen los números, chavos. 1, 2, a la columna 2. ¿Qué valor me va a dar, chavos? Entonces yo voy al renglón 1, aquí estoy. Luego recorro hacia la columna 2, aquí estoy. Donde se crucen mis datos, ahí, perdón, aquí. Aquí, en este momento, el valor que me va a dar es un 8. Ese es el valor que tiene ahí en la columna. Aquí en la columna 1, perdón, renglón 1, columna 2. Renglón 1, ahí está. Columna 2, ahí está. ¿Dónde se cruzan? Aquí. Entonces, aquí, este valor en este momento tiene 8. Ahí está, 8. Así es el acceso directo. Pero yo también puedo ir recorriendo. ¿Y cómo recorro una columna? Se recorre primero empezando por los renglones. Termino el renglón, inicializo las columnas, el renglón se incrementa, otra vez inicializo las columnas y así va a ir. Va a ir renglón, columna, renglón, columna, renglón, columna. Así es como se corre. ¿Ok? Bueno, vamos a seguir porque si no el video se hace muy largo, chavos. El arreglo tridimensional, chavos. El arreglo tridimensional, pues como su nombre lo dice, tiene 3. Es igual, es muy semejante a los demás. Únicamente aquí le vamos a agregar un elemento. Este es nuestra cara y esta ya vimos que es un arreglo, ¿qué? Es un arreglo bidimensional. Sí, y después le vamos a agregar hacia el fondo, le vamos a agregar otro elemento y ese elemento se le llama página, es una página. Entonces aquí lo único que tenemos que agregar es, incluso también a estos arreglos se les llama C o como cubo, el otro es como matriz y el otro es como vector, ¿sí? Determinando tres elementos. Primero, el renglón, ya lo habíamos dicho, después la columna y después el fondo o la capa o la matriz del fondo. Por ejemplo, aquí nos está diciendo estás en la posición 0, 0, 0, 0, estás aquí. ¿Sí? Si quieres la posición 0, 3, 0, pues sigues estando dentro del mismo renglón, pero ahora ya en la columna te fuiste hasta la 3, ¿sí? Y hacia el fondo te fuiste 1. Entonces, aquí estoy en mi posición que me están diciendo. En la otra, vean, chavos, vean, esto es importante. Vean, dice, ¿qué renglón? Primero, renglón el 2. Entonces, aquí estoy en el renglón 2. Después me dice, ¿qué columna? La 3. Entonces, me voy hasta el fondo. Ahí estoy. Y luego me dice, ¿cuál es tu página? O sea, ¿dónde te vas a ir hasta el fondo? Al 2. 0, 1 y 2. Ah, entonces estoy aquí. Aquí estoy. En este caso, este cubo es un cubo de 3 por 3. ¿Sí? 3 por 3. Entonces, primero va a tener 3 por 3, 9. 9 elementos de frente. 1, 2, 3, 4. Perdón, en este caso es de 4. Es de 0 a 3, pero es 4. Entonces son 4 por 4 de frente son 16 por 4 de fondo, chavos. A esto, a un arreglo tridimensional también se le llama matriz de matrices. Porque si ustedes ven, y ahorita lo vamos a ver en la siguiente, vamos a verlo para que no les cuente mentiras. Ahí está. Esta es una matriz de matrices. Así se ve un arreglo tridimensional, chavos. Su altura o sus renglones, que son estos, son los renglones, ¿sí? Lo ancho, chavos, que es esto, que son las columnas, ¿sí? Y el fondo, dip, este es el fondo, ¿sí? Y esto se ve como matriz de matrices.
Sí, un arreglo tridimensional o de 3 dimensiones se ve como una matriz de matrices. Y lo pueden ver ahí. Aquí al fondo tengo una matriz. Si yo quiero ir a algún elemento como lo estamos viendo aquí, el primer elemento es el que está en la parte, por ejemplo, el 0, 0, pues aquí está. Es el que está en la primera capa de mi matriz, por así decirlo, y en el primer cuadrito. Si yo me quiero ir a la siguiente dimensión, pero sobre el mismo renglón y sobre la misma columna, pues me voy a la página o a la matriz 1 del fondo. Aquí está. Este es el 0, 0, 1. ¿Sí? Si me quiero ir a otra matriz del fondo, pero en la misma posición, en el mismo renglón que 0, la misma columna que 0, pero el fondo ya es diferente, estoy en otro elemento, pues lo hago aquí de esta manera. Y si fuera n, chavos, si yo tuviera otro elemento el 3, pues es hacia acá. Ya ver una matriz o un arreglo, mejor dicho, es un arreglo de n dimensiones, nos costaría un poco. Desafortunadamente nosotros en nuestro entorno nada más vemos la tercera dimensión, sí, que es el alto, el ancho y el fondo. Ahí está. Ya decíamos que el fondo para nosotros es páginas, lo ancho son columnas y la altura son renglones. Muy bien, chavos, seguimos adelante. Bueno, aquí hay otro ejemplo, el ejemplo de un arreglo bidimensional, sí, que nada más tiene 2 dimensiones, columnas, filas, en este caso es de 3 por 3, son 9, sí, en este caso nosotros tenemos un arreglo tridimensional y ya lo veíamos, lo de enfrente son columnas, lo que viene hacia abajo o la altura son las filas y el fondo son las páginas, es como lo que vimos anteriormente. Este cubo de Rubik, muchos lo han manejado, es un ejemplo muy práctico de lo que es los arreglos dimensionales. Ok, seguimos, chavos. Bien, la implementación, o sea, ¿cómo vamos a implementar? ¿Cómo los vamos a representar en memoria? ¿Sí? ¿Cómo es que los vemos en memoria? En memoria nosotros no alcanzamos a ver la tercera dimensión, pero la memoria puede dimensionar n dimensiones, chavos, n. Entonces, pero nosotros vamos a abocarnos concretamente a 3. ¿Sí? Los arreglos de una sola dimensión, que son como estos, déjenme quitar esto de aquí. Bueno, no sé por qué se puso ahí, pero bueno, ahí está. De una sola dimensión, que los podemos ver como un renglón con varias columnas. Es un renglón con muchas columnas, es un arreglo unidimensional. Nada más tiene una dimensión, ¿sí? Pero puede tener n componentes. Bueno, pues, ¿cómo lo vamos a declarar en C? Aquí lo voy a marcar en C, chavos. En C lo vamos a demarcar. Primero vamos a poner el tipo de datos que va a guardar. ¿De qué tipo de datos queremos que guarde ese vector? Nosotros tenemos nuestros datos primitivos, que son char, que son entero, que son booleanos. ¿Sí? ¿De qué tipo? Ah, no, pues entero, por ejemplo. Ok, luego un nombre. Ese nombre, en este caso, por ejemplo, este vector se llama A, pero se puede llamar alumnos, se puede llamar calificaciones, se puede llamar como ustedes quieran, respetando las reglas. Y luego unos corchetes, y entre esos corchetes el número n, donde n va a ser un número mayor o igual que 1, ¿sí? No le podemos poner un arreglo de 0, porque entonces pues no tiene caso, 0 pues no hay nada. Entonces ese número n es dependiendo la cantidad de números que nosotros queramos guardar. 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60, 1 millón, 2 millones, 1000 millones. ¿Ok? Siempre y cuando pues, tengamos espacio suficiente en nuestra memoria. Esto va a depender. Esa es otra característica fundamental de los arreglos. ¿De cuánto va a ser su tamaño máximo? Pues de la cantidad de memoria disponible que tengamos en nuestra computadora. ¿Y eso cómo va a ser? Pues ya también por ahí les enseñé más o menos cómo se calcula, cuánta memoria tienen en su computadora, cuánto espacio para que puedan determinar cuántos números, de acuerdo al tipo de datos que van a guardar, puede guardar o puede ser de ese tamaño su arreglo. ¿Ok? Bien. Dice, para acceder al elemento, ya lo habíamos dicho, simplemente se pone el nombre del arreglo, en este caso, por ejemplo, una A, y es el índice. Si yo quiero el elemento que está en el índice 5, pues le pongo 5, I5. Entonces, a lo mejor por ir a buscar acá, donde está aquí, en el I5, y va a decir, pues ahí está, te traigo este. O puede ser el I0,
pues entonces, o el A0, perdón, el A0, ahí está. En este ejemplo tenemos un ejemplo de un arreglo que se llama A y que le dijimos que tenía 7 espacios. Perfecto, entonces sus índices empiezan del 0 al 6. Entonces, si yo quiero buscar algún elemento, algún valor que tenga en alguno de esas casillas, pues tengo que darle A, en este caso A7, pero es el tamaño, pero yo le tendría que dar A2, por ejemplo, entonces me iba a traer este valor que tuviera aquí. O A4, pues este valor, ¿sí? Una cosa es cómo lo defino y otra cosa es cómo acceso a él. Yo lo defino originalmente como 7 para que me diga 7 valores, pero después le puedo ir accediendo a él a través de sus índices, chavos, de sus índices, que estos son los índices, perdón, estos son sus índices. Déjenme quitar esto, estos son sus índices. Estos son los índices. Ok, es la posición donde está. Perfecto, vamos a avanzar, chavos. Ok, bueno, ya tenemos ahora los arreglos de 2 dimensiones. Sí, ya vimos todo lo de las 2 dimensiones. De igual manera, ¿cómo se declara? Pues este se va a declarar igual. El tipo de dato que queremos guardar en esa matriz o en ese arreglo, o sea, los datos que van a ir dentro, el nombre que le queramos poner, en este caso, pues aquí también le pusimos una A, pero puede ser matriz, puede ser alumnos, puede ser muestra, no sé, el nombre que ustedes quieran aquí, nada más que no rompa las reglas del nombre de las variables. Ok, y entre corchetes, como es de 2 dimensiones, pues va a haber 2 corchetes. En el primero va a ir el número de filas y en el segundo el número de columnas. Las filas y las columnas pueden variar, no necesariamente tiene que ser una matriz cuadrada, chavos. Pueden ser una matriz de 3×2, de 2×3, de 5×4, de 3×1, incluso de 3×1, de 1×3, de los números que ustedes quieran, ¿sí? La única condición es que debe decir, si es bidimensional, tiene que tener 2 corchetitos que me va a indicar el tamaño. Y ya decíamos igual que al anterior, el F, que son las filas, y la C, que son las columnas, ahí está C columnas o L líneas, ¿sí? Tienen que ser mayores o iguales a 0. Otra cosa también, en los arreglos son enteros, los nombres o los números de columnas y de filas son enteros. No puede haber vectores ni matrices con 1.5 columnas. No, chavos, son enteros, nada más. ¿Ok? Luego dice, para acceder al elemento de array dimensional es igual. Nosotros damos el nombre y en la posición donde queremos que nos muestre el valor y nos lo mostrará qué valor tiene ahí. Igual, bueno, siempre y cuando el I y la J, el I y el J son los índices más utilizados para recorrer las posiciones en una matriz o en un arreglo. La I es para los unidimensionales, la J es cuando tenemos los bidimensionales y ellos nunca deben de ser mayores que su número de filas, ni nunca deben ser mayores que su número de columnas. ¿Por qué? Porque si nosotros quisiéramos buscar un valor que está por acá afuera, pues nos va a marcar error. O que esté por acá afuera de los renglones, nos va a marcar error. Siempre tenemos que estar moviéndonos dentro del contexto, del tamaño de nuestra matriz o de nuestro arreglo. No nos podemos salir de esos límites, porque entonces ya estamos invadiendo otros lugares que no están, que nos va a marcar error, nos va a decir que ya estamos fuera de rango. Ok, vamos a seguir adelante. ¿Cómo se arreglan los de 3 dimensiones, chavos? Vamos a ver, ya vimos los de 3 dimensiones. Obviamente igualito, incluso aquí puse un gráfico, números, sí se ve, donde pues primero declaramos el tipo de dato que vamos a querer en ese cubo. Después el nombre, en este caso aquí hay un nombre diferente, dice calificaciones, ok, se va a llamar calificaciones así. Y va a decir, ok, ¿y cuántos renglones va a tener? Pues ese cubo va a tener 10 renglones. Perfecto, 10 renglones. ¿Cuántas columnas va a tener? 10. Entonces es una matriz de 10 por 10 en el principio y luego de fondo va a tener otras 10 matrices iguales. Se van a ir formando hacia atrás. De tal manera que en este caso, en este cubo de esta capacidad, chavos, nosotros podemos determinar que tiene 10 por 10 son 100, por 10, 1000. En este cubo podemos guardar 1000 datos de algún tipo. Ya sabemos que pueden ser enteros, booleanos,
flotantes, lo que sea. Y ahí está, aquí no lo dice, aquí abajito no dice tipo de dato, nombre del arreglo, la fila, la columna, la página. El formato para declarar un arreglo multidimensional, pues ya les decía, es igual que los otros, simplemente se le agrega un corchete más para decirle que tiene una dimensión más. Ya se imaginarán que si quieren otra dimensión más, pues acá le agregan otra dimensión más y bueno, ahí ya no me lo imagino cómo se plasmaría en una imagen, pero la computadora, chavos, sí lo va a poder determinar. Eso es fascinante. Obviamente donde F, C, D y todas las columnas que ustedes pongan ahí deben ser mayores que 0 y enteras. Recuerden que es enteros. No puede haber 1.2 filas, 1.75 filas. No, chavos. Es una fila, una columna, 2 columnas, 3 columnas, etc. Obviamente para acceder es igual. Le damos exactamente las coordenadas o le damos los puntos que nosotros queremos acceder y que nos traiga el valor. Si en ese momento le damos algo y no tiene nada ahí, pues nos va a traer un 0, un nulo, un vacío o algo. Lo que esté en ese momento ahí es lo que nos va a traer. De igual manera, obviamente esos renglones, esas columnas, esos renglones, esas columnas, esas páginas no deben de ser mayores a lo que fue dimensionado originalmente. Es decir, si yo aquí tengo 10, 10, 10, no puede decir mi renglón que ya se fue al 11 o al 20 o al 30. No puede ser mi columna que ya se pasó al 50 o no puede ser mi página que ando por la página 1000. No, debe de estar dentro de estos rangos. ¿Ok? Bien, vamos a seguir porque creo que ya se hizo largo esto. Bueno, ya vienen las aplicaciones y operaciones. Bueno, chavos, ¿en qué se aplican? Lo más interesante y lo más fascinante de las matrices, sobre todo, de los arreglos bidimensionales, es que se utilizan mucho en lo que hoy se está de moda, que es el deep learning o aprendizaje profundo, que es la minería de datos, que son técnicas ahí que para analizar gran cantidad de datos de manera rápida, oportuna, para poder tomar decisiones. Eso es lo más interesante y es muy, muy bonito. Estuve viendo por ahí algunas con Python y Spire y Canvas, donde se puede analizar una gran cantidad de datos a través de esas técnicas, y esos son matrices. Son números que están de alguna manera ordenados, de alguna manera son muestras significativas de algo, y que si ustedes aplican ciertas técnicas de esto del deep learning o de minería de datos, pues les puede dar mucha información para hacer proyecciones, para ver estadísticas, para determinar cómo se comportan las ventas, etcétera. Muchas cosas, muy, muy, muy fascinante esto, chavos. Ok, luego pues bueno, vamos a ver algunas operaciones con arreglos. Vamos a hacer los videos posteriores para esto, para cómo es el llenado de los arreglos, cómo se llenan, ya sea manual o automáticamente, cómo se recorren de manera, ya decíamos, directa o de secuencial, o dándole nosotros una coordenada, ¿sí? Suma de arreglos, o sea, se puede usar para sumar los arreglos, así como los vectores. Cuando ustedes vieron por allá álgebra o matemáticas, no sé qué, ustedes veían vectores. Los vectores eran unos puntos, ¿sí o no, chavos? Decían, a ver, el vector 1 está en estos puntos, van a sumarlo con el otro vector. Pues lo pueden hacer, chavos. La resta, obviamente, también la resta de arreglos a través de esos vectores, que finalmente nada más son de dos posiciones cada vector, una coordenada sobre el eje X y una coordenada sobre el eje Y. Digo, un número sobre el eje X, un número sobre el eje Y. Ese era mi vector a partir del origen. Ahí tengo, si tengo otro, cómo los puedo restar, cómo los puedo sumar. Multiplicación de arreglos, la multiplicación de matrices, que es muy, muy utilizada, sobre todo aquí en la solución de sistemas de ecuaciones, chavos, ¿sí? Vamos a ver cómo se hace la búsqueda en un arreglo. Si yo quiero buscar un número, un dato que está dentro de ese arreglo, ¿cómo lo hago? De manera iterativa. Vamos a actualizar un arreglo si quiero cambiar algún dato que se encuentra en alguna posición específica, ya sea por posición o por referencia. ¿Qué es por posición? Pues dado los índices, o por referencia, dado el valor. Yo quiero que todos los valores 8 de esta matriz o de este arreglo los cambies por un 10. Bueno, pues entonces los busco por referencia y los cambio. O yo quiero que cambies todos los valores de la diagonal de una matriz, por ejemplo. Ese es un ejercicio interesante. Entonces los cambian por 1, 1, etcétera, etcétera. Luego el borrado de un arreglo, pues vamos a ver cómo vamos a borrar. Aquí está un poquito más complejo el asunto, porque el momento en que borren un elemento, pues tienen que compactar, por así decirlo, el arreglo, o dejarlo así, dejar que ahí esté un 0.
¿sí? Depende de lo que les pidan. Ya sea también por posición, sí, o sea, borra el dato que está en la posición 3.3. Ah, ok. Borra la posición, borra el dato que está en la posición, en el renglón 2, en la columna 8. Ah, pues bien, voy, busco y lo borro. Perfecto, chavos. O pongo un 0 o le pongo un vacío, no sé, dependiendo también de nuestro tipo de dato. Bueno, chavos, hasta aquí dejo este video para que ya no se haga más grande. Ya, si quieren, véanlo cuantas veces quieran para que lo entiendan. Y vamos a pasar a los siguientes videos, que es cómo se hacen o cómo se implementan las operaciones. Ok, bueno, hasta aquí lo detengo.